vamos a la siguiente parte. Ahora ya conocemos de qué estamos hablando. Voy a brindar las herramientas para poder calcular dichas características del vector. Por ejemplo, calcular la dirección, calcular la magnitud del vector. Empecemos por esto. Voy a dibujar en un plano, voy a dibujar mi vector. Vamos a dibujar un vector. Un vector siempre se tiene que nombrar. Voy a decirle el vector V de vector. Y fíjense lo que he escrito aquí. Un vector se caracteriza o se nombra por medio de una letra mayúscula, ¿sí? Esa es la nomenclatura que utilizan la mayoría de los libros, una letra mayúscula, ¿sí? Del alfabeto, y además que tiene que llevar una flechita o la saeta arriba. ¿Por qué? Porque si ya no lleva la saeta arriba, se sobreentiende que esto es el módulo del vector, ¿sí? Voy a escribir las componentes del vector. ¿Qué son las componentes del vector? Bueno, les voy a brindar dos componentes rectangulares. ¿Qué son las componentes rectangulares? Bueno, son las proyecciones del vector en cada uno de los ejes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este vector de aquí, voy a decir que tiene 3 en el eje X y 4 en el eje Y. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, para poder formar este vector de aquí, imagínense, partiendo de la cola del vector, tengo que moverme 3 unidades en el eje X y luego 4 unidades en el eje Y. Esas son las componentes rectangulares del vector. ¿Por qué se llaman rectangulares? Porque si observan aquí, forman rectángulos. Un rectangulito. Tenemos dos partes para el vector, la componente 3 en el eje X y la componente 4 en el eje Y. Hay dos formas de escribir las coordenadas rectangulares, o sea, el vector con coordenadas rectangulares. La primera es haciendo un paréntesis y escribiendo primero la coordenada rectangular en X, en este caso 3, y luego la coordenada rectangular en Y, 4. Y la segunda forma de escribir el vector es escribir primero la coordenada rectangular en X y acompañarlo de su vector unitario. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de vector unitario? Simplemente quédense que es como un apellido o una letrita extra que le acompaña a la componente para que sepamos que esto es con el eje X, ¿sí? La Y siempre va a pertenecer a la X. Y luego vamos a anotar la componente Y, que siempre va a estar acompañada de J, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que me he movido 3 unidades de forma horizontal y 4 unidades de forma vertical. Voy a trabajar con esta formita de aquí, ¿sí? ¿Qué pasa si el profesor me dice encuentre el módulo del vector, o sea, cuánto mide el vector? Quiero que también me diga la dirección del vector, o sea, el ángulo que forma, y por último su sentido. Vamos a empezar. Para calcular el módulo del vector necesito aplicar la siguiente formulita. Observen aquí que escribo V sin la saeta arriba, que significa, vuelvo y repito, módulo. Y esto es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces yo vuelvo a repetir, V es igual. Dígame, ¿a qué es igual la componente en X del vector? ¿Cuál es la componente en X del vector? El 3. Exacto, ¿no? Es la que va acompañado con la Y. Más, ¿cuánto es la componente en Y? El 4 elevado al cuadrado. Exacto, 4 elevado al cuadrado. 9 más 16. 25. ¿Raíz cuadrada de 25? Sí. El módulo de mi vector es 5. Como no tenemos unidades, o sea, no me dice que son centímetros, metros, milímetros, kilómetros, entonces yo le pongo 5U, o sea, 5 unidades. Pero si no le ponen el U, no pasa nada. Solamente es un capricho matemático, por así decirlo. Ahora, paso número 2. Encontrar la dirección del vector. Nuevamente, la siguiente formulita. Para la dirección del vector, digo lo siguiente. Ángulo es igual a la tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. 4, muy bien. ¿Y la componente en X? 3. Por favor, saquen sus calculadoras, que sé que la tienen a la mano, y díganme por favor cuánto es la tangente inversa de 4 tercios. Recuerden que, por si acaso, es con Shift, ¿no? Sí.
shift y tangente. ¿Ya? 53,13 grados. Muy bien. ¿Cuál es el sentido del vector? El sentido es la cardinalidad del mismo. Por lo tanto, Noreste. noreste. Muy bien. Si esto quedó claro, vamos a verlo con un caso cuando no esté en el primer cuadrante. ¿Sí? Porque aquí estamos en el primer cuadrante, ¿no? Vamos a verlo en un cuadrante diferente.